Este es mi proyecto sobre los gases ideales y es un globo de Cantoya. Pero antes de eso me voy a presentar. Mi nombre es Abimelech Karen Vázquez Pérez. Y bueno, ¿qué son los gases ideales? Se denominan gases ideales a un gas hipotético o teórico, es decir, imaginario, que sería compuesto por partículas desplazándose aleatoriamente y sin interactuar entre sí. Se trata de un concepto útil para la utilización de la mecánica estática a través de una ecuación del estado simplificada que se le conoce como la ley de los gases ideales. Muchos de los gases reales conocidos en la química se comportan a temperatura y presión ambiente, como un gas ideal al menos desde una perspectiva cuantitativa. Esto permite que sean estudiados como gases ideales dentro de ciertos parámetros razonables. Sin embargo, el modelo de los gases ideales tiende a fallar en cuanto varían las condiciones de temperatura y presión, pues en estas condiciones la interacción y el tamaño intermolecular son demasiado importantes. De todas formas, este modelo no es apropiado para gases pesados. Ahora vamos a ir a lo que son los tipos de gases ideales. Existen tres tipos básicos de gases ideales de acuerdo al principio de enfoque físico elegido para el planteamiento. El primero va a ser el gas ideal Maxwell. Se, se clasifica a su vez en gas ideal termodinámico clásico y gas ideal cuántico, dependiendo del enfoque físico aplicado en su estudio. Después viene el gas ideal cuántico de Bose. Este está compuesto por bosones. Después viene el último, que sería el gas cuántico de Fermi, compuesto por fermiones. ¿Cómo se define un gas ideal? Bueno, la energía cinética de un gas ideal es directamente proporcional a la temperatura. Un gas ideal, como hemos dicho, es una sustancia en estado gaseoso cuyas partículas se mantienen en un número estable sin efectos electromagnéticos. Su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Las colisiones entre moléculas que lo componen entre sí y con el recipiente o contenedor son de tipo elástico, conservando el momento y la energía cinética. Los, los gases reales se aproximan a este comportamiento ideal solo a temperatura y presión ambiente cuando se trata de gases monoatómicos. Ahora vamos a ver algunas de las propiedades de lo que son los gases ideales. Bueno, algunas de las principales son cuatro. Estas poseen un mismo número de moléculas, eso sería la 1. La 2, no existen fuerzas de atracción o repulsión entre ellas. 3, no existe colapso entre las moléculas ni cambios en su naturaleza física, cambios de fase, como ya los conocemos, el estado líquido, gaseoso, entre otros. Solo se quedan simplemente en gaseosos. Después viene las moléculas del gas ideal ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. Luego viene ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales predice el comportamiento de la mayoría de estos gases, más bien de los gases reales. El estado de una cantidad de materia gaseosa se formula a base de cuatro variables distintas: presión, volumen, temperatura y número de moles de gas. La relación matemática ideal entre dichos factores es justamente la ley de los gases ideales, que predice el comportamiento de la mayoría de los gases reales a temperatura y presión ambiente. Esta ley permite calcular alguna de las cuatro variables a partir del conocimiento de las otras tres. Según la fórmula, así lo expresa: P por B igual a N por R por T. P en este momento va a representar la presión del gas, B su volumen, N el número de moles de gas, que debe permanecer constante, la R la constante de los gases y T obviamente la temperatura del gas en cuestión. Si un gas cumple con esta ley, puede tratarse como si fuera ideal. Esta ley es además la combinación de las tres leyes: Bose, Gay-Lutz, Charles y Avogadro. Vamos a ir definiendo algunas de estas. La ley de Boyle. El volumen de un gas varía de forma inversamente proporcional a la presión. En el siglo XVIII, el científico Robert Boyle llevó a cabo una serie de experiencias empleando gases y líquidos, gracias a las cuales determinó el efecto que ejerce la presión sobre el volumen de los gases. Esto lo llevó a formular su ley que reza que el volumen de un gas varía de la forma inversamente proporcional a la presión si la temperatura permanece constante. En esta fórmula para gases ideales de la siguiente manera: P1 por B2 es igual a P2 por B1.
donde las variables son 1 son iniciales y las variables 2 son con finales. Después de esta ley vamos a ver otra que es muy interesante, que es la ley Lusac. Esta ley explica la presión de una masa de cuyo gas tiene como volumen se mantiene constante, es directamente proporcional a la temperatura que posea. Para los gases ideales se formula de la siguiente manera: P1 sobre temperatura 1 es igual a P2 sobre temperatura 2, donde las variables son una son iniciales y las variables con 2 son las finales. La formulación fue planteada por Joseph en 1808. Después viene la ley Charles. Gracias a los estudios del francés Charles, en 1787 tenemos a esta ley que expresa la relación constante entre la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante. Esto se formula al mismo efecto. Después viene la ley de Avogadro. Si el volumen de los gases es igual, también es el número de partículas, formada en 1811 por Amado Avogadro, quien descubrió que quien descubrió que por las densidades relativas de los cuerpos gaseosos son proporcionales a sus números atómicos. Después vamos a ver un poco para qué sirven estos gases ideales. Bueno, la noción del gas ideal surge debido a la necesidad de comprender el funcionamiento de esos fluidos ampliamente utilizados en las industrias. En lugar de crear un modelo para cada tipo de gas, se recurre a una función ideal de los mismos, es decir, un modelo hacia el cual dirigir los esfuerzos. Ahora, ya vamos a empezar a entrar lo que es los globos de Cantoya, ya que de esto se trata el proyecto. Ya vimos un poco de lo que son los gases ideales. Ahora, ¿qué son los globos de Cantoya? Los globos de Cantoya son pequeños, son unos globos esencialmente que se han diseñado como un papel esencial, normalmente papel de China. Son aerostáticos, funcionan para que se encuentra una llama en el interior. Son capaces de volar debido a la diferencia de densidades que hay en el aire del exterior en comparación con el aire del interior. Como son más ligeros que el propio aire, van a volar. Ahora que ya sabemos que son los globos de Cantoya, vamos a ver cómo los podemos hacer. Bueno, para mi globo lo que yo utilicé fueron 8 pliegos de papel de dos colores. Ese fue el primero, pegamento líquido, bar o también se podría usar Durex, tijeras, metro, alambre delgado, velas, pintas, recipiente de metal, papel limpiador. Bueno, primero que nada hicimos la base. La base fue hecha a base de un cilindro para que fuera más fácil a la hora de montar lo que es el demás globo. Nosotros lo hicimos de papel china, aunque se puede hacer también con papel arroz, papel cometa, papel de calca, mantequilla, etcétera, aunque el papel mantequilla no es muy recomendable ya que este es más fácil de incendiar. Hicimos 16 rectángulos, los cuales los fuimos pegando. En la parte de arriba tratamos de hacer un cuadrado para que se uniera a todos los rectángulos. Después de esto enceramos un papel que doblamos en 4 partes. Lo enceramos para que este pudiera, a la hora que se quemara, pudiera mantener una flama ardiente y pudiera elevar lo que es el globo. Bueno, ahora vamos a ver que pues realmente ya acabado esto, pues solamente lo colocamos, pues se puede ver en el video, se puede apreciar cómo lo tratamos de elevar. Obviamente por las cuestiones climatológicas esto no se pudo hacer muy bien ya que el clima sigue estando muy húmedo. Entonces para esto pues realmente no se pudo hacer mucho. Pero pues si realmente subiera a esa fuerza para que los globos suban, habrá que restarle el propio peso del globo, que sería fuerza de elevación real, que es la fuerza de elevación producida por la diferencia de densidades, el peso del globo, las temperaturas, y pues eso es más que